Bueno, arranquemos de lleno con esta clase magistral de medicina. Hoy vamos a explorar una de las paradojas más increíbles de toda la biología, el óxido nítrico. A lo largo de esta explicación, descubriremos cómo una molécula puede actuar simultáneamente como un mensajero biológico absolutamente vital y como un arma celular con un poder destructivo brutal. Vamos a ver cómo una estructura tan simple puede llegar a dictar la salud y la enfermedad en el cuerpo humano. Nuestra ruta para hoy consta de 5 etapas. 1. Una molécula, 2 caras. 2. Las 3 fábricas enzimáticas. 3. El mecanismo de acción dual. 4. Impacto fisiológico y patológico. Y por último, 5. Manipulación farmacológica. Sección 1. Una molécula, 2 caras. Para empezar, tenemos que entender qué es exactamente lo que estamos viendo. Y la verdad es que la identidad de nuestro sujeto de estudio sorprende muchísimo por su sencillez. Estamos hablando de una molécula con un peso molecular de apenas 30 daltons. O sea, es minúscula. Literalmente un átomo de oxígeno y uno de nitrógeno. Pero claro, que no nos engañe su tamaño. A pesar de ser tan básica, es una molécula gaseosa tremendamente reactiva y capaz de orquestar funciones biológicas súper complejas. Y esto, lógicamente, nos plantea un misterio fascinante. ¿Cómo es posible que una molécula que históricamente hemos asociado con el gas tóxico que sale del tubo de escape de los coches sea la misma que controla nuestra salud cardiovascular, ayuda a formar nuestra memoria e incluso dirige nuestra defensa inmunitaria? La respuesta está en dónde y cómo decide el cuerpo fabricarla. Sección 2. Las 3 fábricas enzimáticas. Ese misterio se resuelve si miramos la impresionante ingeniería de sus fábricas celulares, la enzima óxido nítrico sintasa, o NOS. Fijémonos en este esquema, es casi como una obra de arte molecular. Vemos que estas enzimas tienen 2 dominios principales, un dominio oxigenasa que guarda el grupo hemo y un dominio reductasa. Y justo en medio, uniendo ambos lados, tenemos un lugar de reconocimiento para la calmodulina que funciona como un interruptor maestro diseñado a la perfección para unir cofactores clave. Pero ojo, porque tenemos 3 de estas fábricas, y no trabajan igual. Por un lado, las formas endotelial y neuronal operan casi como un goteo, bueno, más bien una liberación constante en cantidades bajísimas, del orden de picomoles, simplemente para mantener todo funcionando bien, como el tono de los vasos sanguíneos. En cambio, la fábrica inducible, esa es una auténtica máquina de guerra. Cuando detecta una amenaza, arranca y genera volúmenes masivos de este gas durante toda la respuesta inmune. Y el proceso de fabricación en sí es pura elegancia bioquímica, resumido en 3 pasos muy limpios. Todo arranca con la oxidación de un aminoácido, la L-arginina. A partir de ahí, los electrones viajan a través de los cofactores en el dominio reductasa como por una autopista celular. Finalmente, al interactuar con el hierro hemo, ese simple aminoácido se transforma en nuestro potente gas mensajero, dejando atrás citrulina como subproducto. Sección 3. El mecanismo de acción dual. Llegamos aquí al concepto más crítico de toda nuestra clase magistral, ese comportamiento dual. Hablamos de un microscópico Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si nos mantenemos en niveles bajos intracelulares, el gas es nuestro mejor aliado. Actúa como un mensajero fisiológico increíblemente beneficioso que regula funciones vitales. Pero, si los niveles se disparan, es el fin. Se transforma en un agente citotóxico tremendo, formando radicales tóxicos que destrozan las estructuras celulares desde dentro. Sección 4. Impacto fisiológico y patológico. Si damos un paso atrás y vemos el panorama completo en el cuerpo humano, el impacto de todo esto es alucinante. En su fase de chico bueno, los beneficios son enormes. A nivel cardiovascular, relaja los vasos sanguíneos y nos protege. En el cerebro resulta que es un neurotransmisor clave que nos permite, por ejemplo, formar nuevos recuerdos. Y en el sistema inmune es la munición tóxica exacta que disparan nuestros macrófagos para aniquilar bacterias o virus invasores. Claro que la otra cara de la moneda es bastante oscura. Cuando el sistema se sobrecarga y produce gas en exceso, este reacciona rapidísimo con el superóxido. ¿Y qué nos da eso? Peroxinitrito, un agente oxidante que es verdaderamente letal para las células. Este daño oxidativo tan severo es el culpable detrás de situaciones críticas, desde infartos cerebrales y migrañas paralizantes hasta el colapso circulatorio absoluto que ocurre en un shock séptico. Sección 5. Manipulación farmacológica. Conocer a fondo este delicado balance bioquímico es lo que ha permitido a la farmacología moderna entrar a jugar y manipular esta vía a nuestro favor. Fijémonos en estas estructuras químicas. Pertenecen a verdaderos éxitos de ventas de la industria, como el famoso sildenafilo. Lo brillante de estos fármacos para tratar la hipertensión pulmonar o la disfunción eréctil es que no fabrican más óxido nítrico. Simplemente protegen a los mensajeros secundarios de este gas para que no sean destruidos por ciertas enzimas. Es absolutamente vital entender esta distinción en medicina.
Por un lado tenemos los donantes directos, como las terapias tradicionales con nitroglicerina, que sueltan el óxido nítrico directamente en nuestro torrente sanguíneo, y por otro tenemos los inhibidores de la PDE5, que funcionan de un modo totalmente distinto. Estos últimos lo que hacen es evitar que la señal se apague. En otras palabras, le suben el volumen a los efectos relajantes que nuestro propio cuerpo ya estaba generando de forma natural. Y cuando analizamos la farmacocinética de estos inhibidores, encontramos detalles súper interesantes. Resulta que sus vidas medias, el tiempo que duran en el cuerpo, son muy diferentes. El sildenafilo dura unas 3,7 horas, pero el tadalafilo se queda nada más y nada menos que unas 17,5 horas. Entender estos tiempos nos explica por qué ciertos fármacos ofrecen una ventaja clínica gigantesca en cuanto a la comodidad de uso para los pacientes. Por el contrario, ¿qué hacemos cuando el cuerpo produce demasiado gas y necesitamos frenarlo? Pues os aseguro que sigue siendo un rompecabezas terapéutico monumental. Los científicos intentan diseñar moléculas que bloqueen partes específicas de la fábrica de NOS, como vemos aquí. Pero claro, como el óxido nítrico hace cosas fundamentales en casi cada rincón del cuerpo, apagar la producción tóxica sin llevarnos por delante funciones vitales está demostrando ser un reto dificilísimo. Y esto nos deja con una reflexión final espectacular. Hoy hemos visto cómo un gas, pequeñito, inestable y de doble cara, sostiene un equilibrio vital inmenso en nuestro organismo. Así que la gran pregunta que queda en el aire para el futuro de la medicina es: ¿lograremos alguna vez diseñar fármacos capaces de domesticar selectivamente a esta molécula escurridiza sin estropear nuestra delicada fisiología humana? Resolver esto va a ser, sin duda, una de las mayores hazañas científicas de los próximos años. Y con este interrogante cerramos nuestra exploración de hoy.